todos los asistentes, quienes no vayan a hablar en el momento, por favor apagar los micrófonos. Gracias. Entonces podemos empezar. Me imagino, bueno, muy buenos días, estoy muy contenta, ya veo aquí a varios conectados y a varias estudiantes que conozco, otros que no, el profesor Alterit. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto saber que crearon este espacio, es para mí una oportunidad de, bueno, compartir con ustedes, de encontrarnos, de reflexionar y generar nuevas preguntas y la oportunidad también de seguir explorando este tema con Cristian. Es un poco extraño no poder ver los rostros de cada una, sino solamente las fotografías, pero bueno. Esta charla, voy a compartir pantalla. Un segundito, ustedes me confirman si pueden ver. Mientras tanto yo los saludo también. Buenos días. Bueno, no, muy chévere pues esta invitación. Gracias a Mayra y a Geraldina ahí que nos presentaron y que están ahí como tras bambalinas monitoreando esto. Y bueno, y a todas las personas que se conectaron para esta charla. Y pues a Jenny, siempre, a mi amiga que siempre me invita a estas cosas. Y pues muchas gracias por tenerme siempre ahí como en cuenta. Y bueno, vamos a ver cómo nos va aquí como es con esto. Bueno, pues este es un experimento a dos voces. Nosotros hemos titulado la charla La ecología política y los futuros posibles, distopías y utopías. Cuando me hicieron la invitación para esta conversación, lo primero que pensé es, bueno, es la oportunidad para hablar con Cristian acerca de los puentes entre la ecología política y la literatura. Nosotros hicimos esto ya en un congreso, pero siempre estuvo la idea de hacerlo en el pregrado de desarrollo territorial. Se preguntarán por qué. Y es porque, bueno, el pregrado busca que el estudiantado tenga una posición crítica frente al desarrollo, en particular frente a sus prácticas y los efectos que tiene sobre los territorios, y un terreno fértil para entender el desarrollo de manera crítica es a través de la ecología política y de otras narrativas. El desarrollo y bueno, el capitalismo de manera más amplia se materializa en diferentes proyectos. En mi caso me dedico a estudiar el extractivismo y el extractivismo en Colombia se ejemplifica en proyectos mineros, energéticos, agroindustriales. La minería de oro a gran escala, por ejemplo, ha generado y ha aumentado la conflictividad en el país en los últimos años. Esto se refleja en despojo, múltiples formas de violencia, asesinato de líderes, lideresas, activistas ambientales y también la agudización de diferentes formas de confrontación. En este escenario de formas de precarización de la vida, además en tiempos de pandemia y de crisis ambiental, tenemos el cambio climático también a la orden del día. Quisimos pensar entonces en la importancia de reflexionar frente a las causas de cada una de estas condiciones y también de pensar en alternativas. Y bueno, nuestro punto de partida entonces es otros futuros, otras trayectorias posibles. Quisimos pensar en esta charla como una oportunidad para poner a volar la imaginación, utilizar el arte y la literatura para inspirarnos, y cuando hablamos entonces en otros futuros, entendemos el futuro de manera amplia y por eso en plural, múltiples temporalidades, múltiples formas de narrar, múltiples formas de hacer. Y bueno, la ciencia ficción, como lo señala o lo señalaba Úrsula Le Guin, es un campo potencial para tomar conciencia de otras formas de hacer las cosas, otras formas de ser. No hay solo una forma posible de organización social o una sola forma en la que tenemos que ser. Y por aquí queremos arrancar en términos de pensar el quehacer del desarrollo territorial y de estos puentes y estas exploraciones que estamos haciendo con Cristian. Cuando pensamos la charla, entonces, bueno, para arrancar sería importante pensar, algunos sabrán, otras no, bueno,
otros no. ¿Qué es la ecología política? La ecología política es un campo interdisciplinar muy amplio que tiene diferentes orígenes, podríamos decir de manera general que se origina en los 80 para responder a la necesidad de politizar los temas de cambio ambiental y se originan análisis alrededor de la sequía y la ecología política lo que busca es entender cómo el acceso, control y uso de los denominados recursos naturales está atravesado por relaciones de poder. En este sentido, entonces, se buscan comprender las causas, los efectos, las consecuencias, las alternativas y esto en clave entender los procesos de dominación, no solo con relación a la clase, sino también con relación al género, la raza, la edad. Y bueno, ahora la idea es la ecología política, entonces se ha generado desde la academia, también desde movimientos sociales y desde múltiples formas de activismo, pero también nos preguntamos cómo aparece en la literatura. Y allí es a donde viene la pregunta de, bueno, ¿qué son las distopías? ¿Qué son las utopías? Y bueno, Cristian ahí nos puede dar mayores luces. Bueno, no, pues primero quiero hacer como un par de claridades. Primero, realmente la persona que lidera toda esta charla y que el cerebro de todo esto es Jenny. Yo estoy aquí, ella me invitó y yo como que la acompaño, pero ella es aquí la dura en esto. Y segundo, pues que igual yo no soy un científico social, que eso igual pues siempre lo he hablado con Jenny. Yo pues de pronto las preguntas mías van un poco, voy tanteando un poco como dentro de la literatura, algunas cosas. Entonces, bueno, ella me contó como toda la idea de esta charla y me pareció muy, muy chévere. Y bueno, es como que quería como dar esa charla porque me parece como interesante igual que sea este diálogo. Me pareció interesante cuando ella lo propuso porque era como un diálogo entre una persona con una científica social como es Jenny, con todo su bagaje teórico, académico, y bueno, yo pues más como lector y como escritor de ciencia, pues, que me gusta muchísimo y que abordo el género de la ciencia ficción. Me parece como interesante, que creo que ahí es donde se puede crear ese puente como chévere, ¿no? Como pues por lo menos para generar algunas preguntas. Cuando hablamos de las distopías y las utopías, bueno, hoy en día yo creo que muchos incluso están hablando pues que ya que la ciencia ficción es el nuevo realismo, o que vivimos un presente de ciencia ficción, o que estamos viviendo un momento pues como que parece sacado, que es de una novela de ciencia ficción y que es un momento muy extraño. Y que pues obviamente va a significar un montón de cosas y de cambios para la humanidad. Y pues es interesante como empezar a ver cómo, por ejemplo, un término como distopías, precisamente, digamos que sobre todo después yo creo que del 2010 para acá hay un auge, un boom editorial y de interés por las distopías, ¿cierto? Y es casi como que se ha convertido en una categoría para meter todo tipo de futuro indeseable o todo tipo de futuro desesperanzador. Y que vale, sí, pues funciona, pero sin embargo, pues a mí me interesa más cuando se piensa las distopías como algo, digamos, como lo que se empezó a pensar cómo era, o qué era lo que significaba una distopía, y para eso pues hay que tratar de entender primero qué es la utopía. Bueno, desde Tomás Moro y todo esto es que finalmente la utopía, ¿qué es? Una sociedad idealizada o una sociedad, o la sociedad ideal más bien, no idealizada, y no la sociedad ideal en donde todas nuestras necesidades estén resueltas y en donde todas las personas vivan en armonía, no solo pues entre ellas, sino también con el medio ambiente y con el lugar en donde vive, con el planeta. Y las distopías más bien, digamos que empezaron a pensarse más bien como no una antiutopía, que una antiutopía sería todo lo contrario a una utopía, ¿cierto? Que es como todo destruido, todo apocalíptico, sino como una falsa utopía. Y yo creo que ahí es donde uno empieza a ver como que algo mucho más interesante cuando uno piensa en las distopías de esa manera. ¿A qué me refiero con una falsa utopía? Son sociedades que se venden como una utopía y que se venden como, o que se muestran
como la mejor sociedad posible y como que no hay una alternativa por fuera de ese discurso que ellos manejan. Entonces, si nos vamos a esas distopías clásicas, desde nosotros, de Nef Samiatin, que fue la primera, digamos, como gran distopía, aunque uno podría ir a rastrear distopías incluso en el siglo XIX, pero digamos que al principio del siglo XX la gran distopía es Nosotros, que daría como las pautas. Él era él fue un cheque que después ya también empezaría a cuestionar el sistema de gobierno de la Unión Soviética. Y él escribe esta novela, que esta novela sería censurada, pues, y que incluso en la Unión Soviética se publicaría hasta donde, como en los 80, pero estamos hablando que fue una novela escrita entre los 20, 30, pero se publicaría por primero afuera y bueno, ya daría las pautas a lo que serían, digamos, las distopías clásicas que todos conocemos, que es 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si vemos esas novelas, son unas sociedades planificadas, supremamente controladas, en donde se supone que todos viven bien, en donde se supone que todo lo que el discurso es que todos están bien y no hay manera de cuestionar eso. No hay una afuera, no hay una alternativa, todos están con su vida solucionada y que el Estado supuestamente está preocupado por darle una solución o darle un bienestar a toda la sociedad. Sin embargo, todos los personajes de estas novelas, desde Un Mundo Feliz y de nosotros también, Un Mundo Feliz, Fahrenheit y 1984, son personajes que están convencidos de esa supuesta perfección y de repente hay una grieta en ese discurso por donde ellos se dan cuenta de, no, espera, en realidad no está tan bien, hay algo que no está funcionando bien. Y pues se dan cuenta que es una sociedad supuestamente perfecta, construida a partir de un montón de manipulaciones, y lo que es la utopía para unos es la distopía para otros. Entonces, y empiezan a cuestionar esto y se dan cuenta que es una sociedad y pues súper controladas, súper vigiladas, en donde no hay una libertad en realidad, sino que todos están planificados casi como números, y empiezan a cuestionar pues este sistema. Bueno, obviamente estas distopías clásicas pues responden a esa primera mitad del siglo XX que están haciéndose preguntas sobre gobiernos totalitarios. Entonces probablemente ya hoy en día no podríamos pensar una distopía de esa manera, sino más bien ya ahorita es lo que llaman las distopías corporativas, o casi que las distopías de los 80 para acá, con el cyberpunk, en la ciencia ficción, bueno, también con la cli-fi o la solarpunk, que son como esos géneros de la ciencia ficción que tienen muy preocupados por el medio ambiente, por la ecología, por el cambio climático. O sea, se están pensando que las distopías ahora tienen ese componente corporativo, ¿cierto? Entonces es como que el capitalismo finalmente es ese discurso en donde dice, este es el único sistema posible en el que estamos inmersos, de aquí no podemos salir y no existe otra alternativa a este sistema económico o a este sistema sí, social que propone el mismo capitalismo, el neoliberalismo, desde los 80 incluso, cuando Margaret Thatcher dice que ya no hay alternativa. Entonces, claro, ahí es donde ya empezamos a pensar ya una distopía no con un gobierno centralizado, como lo podría uno ver en 1984, por ejemplo, sino que ya son como con un poder que de pronto está descentralizado, ¿cierto? Diseminado entre corporaciones y que uno no es muy difícil encontrar cuál es la cabeza del poder ahí, ¿cierto? Y como que ya empiezan a tener unas características distintas. Bueno, yo creo que pues, por ahí como que podríamos ir como yéndonos, Jenny. Sí, bueno, con eso que señalas, a mí me encanta porque justamente responde a algunas preguntas que alguna vez me hicieron colegas en términos de, bueno, ¿por qué me gustaba la ciencia ficción y por qué estaba explorando temas de investigación por allí? Y justamente lo que estás mostrando es que está dotada de contenido político desde su inicio hasta el final, claro que con todas las vertientes que estás señalando. Y bueno, justamente a partir de estas diferencias que señalaste entre las novelas utópicas y las distopías, ahora pensando en clave de ecología política, nuestras preguntas y lo que vamos a explorar ahora a dos voces es cómo la ciencia ficción aborda temas como el extractivismo y sus nexos con la colonialidad. ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece la ciencia ficción para pensar, hacer frente a los conflictos ecológicos, el extractivismo en particular?
cuáles son estos nexos y estos vínculos en ambas y cómo se abordan en la ciencia ficción. Cuando empezamos esta conversación con Cristian, recuerdo que él me decía, Jenny, ¿qué son estos? ¿A qué haces referencia con los no humanos? Y cuando hablamos de no humanos estamos haciendo referencia a materialidades, pero también al agua, a los bosques. Tenemos dificultades realmente dentro de nuestra cosmología moderna para denominar a todas estas entidades, porque justamente, como decía el proyecto moderno, tenemos esta separación entre naturaleza y cultura, pero parte del ejercicio de la ecología política es mostrar que los seres humanos son naturaleza misma, pero digamos que una manera de categorizar y hacer más fáciles abordarlos como los no humanos. Y estas preguntas que son muy amplias permiten mostrar cómo en particular en la literatura se materializan cuerpos y podemos ver materialidades y efectos concretos. Si bien hay un cúmulo de autores muy amplios, nosotros hemos restringido el análisis. Aquí solamente quisimos poner para provocar y para inspirar algunas de las autoras principales en América Latina, pero bueno, también en Estados Unidos. Está Margaret Atwood, Octavia Butler, Rita Indiana y Angélica, ¿cómo es el apellido, Cristian? Que siempre se me... Gorodischer. Bueno, pero nosotros vamos a concentrarnos en dos novelas, en dos autoras, una autora y un autor, en Úrsula Le Guin y en Cristian Romero, aprovechando que tenemos aquí la posibilidad de hablar con el escritor a primera mano. Vamos a empezar con Úrsula Le Guin. Al final la conversación y en las preguntas será genial saber también quiénes nos están oyendo, si se han acercado a esta literatura, qué experiencia tienen. Bueno, ojalá que podamos tener bastante tiempo para conversar. Úrsula, sí. Estabas diciendo, Jenny, es que yo creo que, pues, precisamente la ciencia ficción, como lo que me ha parecido a mí atractivo, también como lector, es precisamente que la ciencia ficción es un género político. O sea, es imposible uno pensar la ciencia ficción sin el componente político. El hecho de uno hacer todo, pues como estos autores y autoras crear unos universos, unos mundos alternativos o futuros posibles o otros futuros, otras presentes o incluso otros pasados, los obliga también a entender a armar unas sociedades que obliga también pensarse todo en los sistemas políticos, que obliga pues para que sean unas sociedades, digamos unos mundos pero símiles, pues necesitan una creación política social muy compleja que obviamente hace que haya unas lecturas de un presente. Y ahí es interesante pensar eso en lo del tema de la ciencia ficción, es que la ciencia ficción más que vaticinar o ser un oráculo o ser algo predictivo, ¿no? La ciencia ficción ese no es el interés de la ciencia ficción. De hecho, la ciencia ficción siempre, pues, dentro de muchos escritores y escritoras de ciencia ficción, siempre se ha pensado es que la ciencia ficción es usar el futuro para hablar del presente. Son excusas. ¿Sí? El futuro se vuelve una excusa o una herramienta de hacer, no sé, una metáfora o como mostrarlo desde otro ángulo para hablar del presente. Entonces es muy difícil también uno pensar cuando a veces, pues, claro, la gente a veces agarra desde el desconocimiento una novela y dice, no, pero eso es imposible que pase. O esto es imposible o mira que esta novela se equivocó, la escribieron en los 60 y se equivocó en su predicción del futuro. No, es que ese no es el interés. Uno tiene que agarrar esas novelas teniendo en cuenta el contexto político y social en el que fue escrito. Entonces, claro, Úrsula empieza a escribir entre los 60 y 70, que es un momento en el que es el cambio, que ahorita les cuento un poco de eso, del tema de la nueva ola en la ciencia ficción. Entonces entender eso es como que uno empieza a ver, claro, todas las inquietudes políticas de esos momentos se empiezan a reflejar en esas novelas, se reflejan en una novela. Por eso 1984, que se publica en 1948, está hablando de gobiernos totalitarios. Obviamente uno entiende más o menos, ya uno cuando trata de entender esa novela en su contexto histórico, ya uno entiende por qué estaba hablando de esas cosas. Y pues más allá de uno tratar de entender cómo funciona la ciencia a través de la ciencia ficción, pues para eso uno va a leer divulgación científica, ¿cierto? Porque pues igual, digamos, un ejemplo que yo siempre pues uso para explicar eso es como que si vamos a leer una novela sobre clonación, pues realmente a mí particularmente no me interesa que
que me expliquen cómo están haciendo clones o cómo hacen, ¿cierto? Cómo crean unos seres humanos o pues, otros seres o seres humanos, sino más bien cuáles son las implicaciones políticas y el impacto que eso va a tener en la humanidad y en la sociedad. ¿Cómo vamos a empezar a relacionarnos con los clones? ¿Cómo los vamos a, cierto? ¿Cómo vamos a empezar a interactuar con ellos? ¿Qué pasa si los clones crean su propio partido político? ¿Qué pasa si crean su propia religión? ¿Qué pasa si un clon se lanza a la presidencia y se vuelve el candidato más opcionado para ganar la presidencia? O sea, eso es como las preguntas que habría alrededor de eso, ¿cierto? Como tratar de entender, bueno, ¿qué pasa con eso? Y muchos, por ejemplo, incluso con novelas de clonación, aprovechan para hablar de la discriminación racial, la esclavitud, ¿cierto? Como que se convierten en metáforas para hablar de otras cosas y, bueno, nosotros cómo lo vamos a ver, como seres humanos o como seres pensantes que vamos a tratar de igual a igual, o como seres humanos, entre comillas, pues todo esto lo estoy diciendo entre comillas, seres humanos de segunda categoría, por ejemplo. Entonces, eso es como lo interesante de la ciencia ficción y ahí es donde entra como ese tema político de lo que hablaba Jenny. Bueno, justo con eso que dices es la presentación de Úrsula Le Guin va encaminada a... Yo creo que tienes apagado tu micrófono. ¿Está apagada? Espérame. Perdón, voy a revisar acá. Yo les escucho perfectamente. Pues yo dejé de escuchar a Jenny. ¿Ahí me escuchan? Nosotros escuchamos a Jenny. Yo dejé de escuchar a Jenny. ¿Los demás me escuchan? ¿Me escuchan o no? A ver, yo. Sí, profe, se escucha. ¿Y Cristian? Creo que tengo un problema yo. Ay. ¿Qué será? ¿Cómo lo resuelvo? Pues Jenny, voy a colgar y me vuelvo a conectar. Sí, dale, perfecto. ¿Sí? Las chicas ahí van haciendo el seguimiento. Bueno, mientras tanto, con esto que dice Cristian, cuando pensamos en cómo presentar a Úrsula Le Guin, nosotros queríamos hacer, o más bien el objetivo es hacer énfasis de manera general en su vida. Úrsula Le Guin es una escritora prolífica que nace en California en 1929, muere en el 2018. Imagínense, ese periodo de años estuvo escribiendo todo el tiempo, fue mamá, y siendo mamá de 3 hijos se dedicaba de manera disciplinada a escribir y en su obra se puede ver la influencia, ya lo decía Cristian, del contexto social, pero también de su vida íntima, de su posición como mamá, de su posición como mujer en un momento de cambios y de transformaciones políticos importantes y la influencia de su familia. Ella siempre reivindicó a su mamá como una escritora prolífica que influenció su manera de acercarse a la escritura. Su papá fue un antropólogo importante en California y tanto su mamá como su papá la influenciaron en términos de cómo acercarse a generar preguntas y en particular cómo escribir. Una de las mayores riquezas de las novelas de Úrsula Le Guin son las ricas descripciones que tiene y creo que esto es importante en términos de la academia, cómo escribimos. Uno de mis sueños, por ejemplo, ha sido poder alguna vez salirme de este marco y poder generar unas narrativas mucho más ricas y con unas estéticas diversas, poder experimentar. Eso fue lo que logró hacer Úrsula Le Guin. Ella en sus primeras novelas tenía unas narrativas de ciencia ficción acordes con la época, unas figuras muy masculinas, pero a finales de los 60, con todo el auge de la revolución encima, y de preguntas en torno a la imaginación y los movimientos sociales, empezó a preguntarse por cuál sería o cómo visionaríamos una sociedad ideal. Y esa es una pregunta que quiero que tengamos también en el aire. Y buscando, empezó a indagar en el anarquismo. Y ella decía, en el anarquismo no encuentro una novela, una utopía. Y por eso se decidió a escribir Los Desposeídos. Para algunos es una novela utópica anarquista. Ahí tendremos la pregunta de si la podemos entender así. Luego escribió La mano izquierda de la oscuridad, una novela que para muchas y muchos fue considerado
considerada pionera en los estudios feministas de ciencia ficción. Sin embargo, para las escritoras de ciencia ficción no lo era, y dentro de las críticas que le hacían es que tenía una perspectiva masculina en sus personajes y en sus formas de nombrar. Esto le generó una reflexión a ella muy profunda, una reflexión frente a su lugar de enunciación y frente a sus maneras de escribir, y en sus obras posteriores podemos ver que ella logra acercarse de otra manera a los personajes, pero además a preguntarse por las construcciones frente a lo femenino, frente a lo masculino y a las construcciones de sujeto. La obra de Úrsula Le Guin ha tenido una resonancia más allá del ámbito literario, ha tenido colaboraciones, por ejemplo, con Donna Haraway, o tuvo, para mí es difícil saber que ya no está, con Donna Haraway, con Anna Singh, que es una antropóloga muy importante en Estados Unidos y bueno, en el mundo entero. Y esta creatividad de Úrsula Le Guin ha llevado a que hoy, quienes estamos trabajando en la ecología política, pues empecemos a explorar de qué manera, a través de sus narrativas, podemos entender diferentes formas de dominación. En sus libros es particularmente posible identificar estos contextos que ya Cristian nombraba en términos de diversas formas de opresión y de dominación. Quisiera saber si Cristian, perdón, ya está aquí, ¿ya me escuchas? Sí, ya volví, ya te escuché. Bueno. Entonces, bueno, este contexto para que nos cuentes, nosotros escogimos, Úrsula Le Guin tiene, como les decía, es una obra prolífica, escribió 23 novelas, escribió poesía, cuentos para niñes, críticas literarias. Con Cristian hablábamos ahora que sabía español, francés, y en todo ese cúmulo nosotros elegimos El nombre del mundo es bosque, porque también fue mi iniciación, el libro de iniciación en la ciencia ficción. Lo discutimos en su momento con Cristian, y bueno, si nos quieres contar de qué va el libro. Yo quería agregar algo también de lo que estabas diciendo de Úrsula, y es que, o sea, la ciencia ficción, a pesar de que podamos encontrar antecedentes del siglo XIX para atrás, en realidad la ciencia ficción es un género del siglo XX. O sea, que es un género que se nombra y se empieza a pensar como género en el siglo XX, ¿sí? Y es un género que, pues, digamos la primera mitad del siglo XX, que fue cuando ya se empezó a pensar el género como tal y empezaron a aparecer escritores de ciencia ficción, se llama, pues, que fue a partir de las revistas Pulp, las Pulp Fiction, o estas revistas de literatura barata, que llamaban, entre comillas, toda esta literatura de vaqueros, espías, terror, ciencia ficción, de kiosco, de gacetilla, de droguería. Ellos, ahí aparecen estos primeros escritores, que es lo que llaman la edad dorada de la ciencia ficción, o la edad de oro, que es donde aparecen los primeros escritores de ciencia ficción que tienen una formación científica. Entonces estamos hablando de Asimov, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, y además es un momento que es típicamente masculino, ¿cierto? Ahí es la ciencia ficción, pero se empiezan a hacer preguntas muy interesantes, pues, ahí dentro de la ciencia ficción, pero está todo escrito por hombres, es una ciencia ficción escrita por científicos, que no tienen, digamos, tampoco una formación humanística o una formación literaria, entonces la siguen criticando mucho por su estética, y sin embargo, pues ellos también se están haciendo preguntas, pues, interesantes referente a la ciencia y la tecnología frente al ser humano. Y ya a partir de los 60, 70 aparece lo que se llama la nueva ola, que es como la transición más interesante de la ciencia ficción, que es cuando ya empiezan escritores que no son científicos a escribir ciencia ficción, científicos de ciencias exactas, sino que ya son personas de las ciencias humanas. Entonces aparecen antropólogos, filósofos, bueno, de ciencias políticas, empezar a pensar la ciencia ficción de otra manera, también desde la literatura, con una estética mucho más poderosa, más poética, mejor desarrollada. Y además aparecen las primeras mujeres ya de que escribiendo ciencia ficción, entre ellas Úrsula Le Guin, ¿cierto? O Joanna Russ, Octavia Butler,
son Kate Reid, que son como esas escritoras que empiezan a escribir ciencia ficción y que obviamente estamos hablando que en los 60, 70, como eso que nos mencionaba ahorita Jenny, pero también como pues, todo este asunto del mayo del 68, la guerra de Vietnam, o sea, son todas esas cosas que empiezan a meter temas ya dentro de la ciencia ficción que antes nos tocaban, las drogas, la religión, la sexualidad, el género, pues cómo empezar a pensar estas cosas dentro de la ciencia ficción. Y por eso pues también como que incluso esa tercera ola del feminismo encuentra como una muy buena comunicación con la ciencia ficción, porque también ahí como que es como que, bueno, llegan a la ciencia ficción y empiezan a pensar ahí, pues uno ve que Donna Haraway, por ejemplo, le interesa muchísimo la ciencia ficción, a Judith Butler, porque empiezan a ver como que cuando llegan ahí es como que, bueno, te estás imaginando otro mundo posible, pues te lo creemos, o sea, ¿cómo no lo vas a contar? Entonces, estas escritoras encuentran en la ciencia ficción la posibilidad de también hacer esas metáforas o esas posibilidades de imaginarse esos otros mundos y hacer todas estas críticas, o sea, desde Joanna Russ, que es muy importante con una novela suya que se llama El hombre hembra, y Ursula Le Guin, que ahorita ya Jenny les hablará un poco de eso, que incluso ellas dos también tenían sus fricciones, pero pues era muy interesante que hubiese esas discusiones dentro de la literatura. Perdón, no les señalé que era Joanna Russ, pero les dije que dentro de las críticas de quienes hacían ciencia ficción estaban. Bueno, eso, perfecto. Y Ursula Le Guin con novelas como El nombre del mundo es bosque, sobre todo con la mano izquierda de la oscuridad, donde se habla mucho del género. Y aquí, pues, obviamente ya El nombre del mundo es bosque, que es sobre todo la novela que tiene mucho, o sea, la ecología política, o sea, como que uno aquí lo ve, todas esas ideas ambientalistas, ecologistas, están acá en esta novela, que básicamente lo que cuenta es que hay un planeta que se llama Atse, al que los humanos llegan a colonizarlo, ¿sí? Y los humanos llegan a colonizar este planeta, pero además este planeta, los atzianos, los que viven en este planeta, vienen de una cepa, evolucionan de una cepa muy parecida a los humanos, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos mundos en ese momento, y esto es lo que llaman la saga de Cumen de Ursula Le Guin, que está El nombre del mundo del bosque, Los desposeídos, La mano izquierda de la oscuridad, Los mundos de Rocanón. Y son, digamos, hay mucho, la Liga de los Mundos que llaman, que son muchos planetas en donde pues hay todos hemos partido como evolucionando de una misma cepa, ¿sí? Entonces como que los humanos tenemos cosas en común con los atzianos o con los del planeta invierno de la mano izquierda de la oscuridad, pero bueno. Acá, cuando llegan a este planeta, se dan cuenta que este planeta, los atzianos, los que viven allá, son, bueno, que además es un planeta que está constituido de pura agua y bosques. Son pequeñas islas llenas de árboles, entonces los humanos llegan a colonizar este planeta porque les interesa esa madera, cortar todos esos árboles porque ya la Tierra no tiene madera y enviarla para la Tierra. Y los atzianos, que ellos, los humanos llegan y le ponen un nombre a ese planeta que ya es Nueva Tahití, y a los atzianos les dicen los Krichis. Son unos seres muy parecidos a los humanos, pero miden más o menos 1 metro, tienen pelaje verde y tienen una sociedad que viven en pequeñas comunidades en esas islas, muy en comunión con ese planeta. Por eso ellos llaman que el nombre del mundo es bosque, que la misma palabra que es Atse, que significa mundo, también significa bosque. Y ellos viven en una comunión muy interesante pues con la naturaleza, con los árboles, y además son sociedades matriarcales en donde las mujeres tienen como las decisiones políticas, o sea, se dividen, tienen unas decisiones políticas muy, digamos, las más importantes, y aún así pues no quiere decir que sean como una cosa de que están sobre los hombres, es una comunicación muy horizontal. Sí, entonces esas sociedades funcionan en esas pequeñas aldeas y además ellos tienen una cosa que es el mundo sueño y el mundo, o sea que ellos conectan el sueño y el mundo real, conectan esas dos cosas porque ellos son capaces de soñar despiertos y son capaces de controlar los sueños. Eso para los humanos es completamente extraño y los humanos los ven simplemente como que casi como unos animales, los esclavizan. Aunque hay unos personajes humanos que tratan de oponerse a eso, en este caso es un antropólogo que está luchando, ayudando a los atzianos, y además ellos son unas comunidades completamente pacíficas, que no son violentas, no tienen guerras entre ellos, e incluso los combates de ellos son
de cantos. O sea, ellos combaten cantando y nunca es un asunto de violencia de hacerle daño al otro, ¿cierto? Porque para ellos hacerle como daño a alguien es hacerle daño a toda la comunidad, todo el planeta, todo, porque como que todos están conectados con la naturaleza, con los árboles. Y es como ellos, al ver esta agresividad del ser humano, que además viola a las mujeres atzianas, todos estos hombres que llegan en manada, los militares y además los hacheros, los que están cortando todos estos árboles, se comportan de una manera muy horrible con ellos. Hay un personaje ahí que es Selber, de los atzianos, que se vuelve violento. O sea, la violencia contamina a los atzianos y los atzianos entonces hacen una revolución. Esa es más o menos la historia ahí, como para que queden ahí como con la inquietud y ojalá vayan a esta novela que es preciosa, la verdad es una cosa muy conmovedora, es muy, muy bella. Sí, bueno, me encanta la manera en que la describiste. Justo ayer recordaba que la primera vez que la leí estuve llorando por largo rato. Bueno, ya la leí de nuevo y no lloré, pero realmente me remueve muchas cosas. Yo cuando pienso en esta novela en clave de ecología política, y en particular para la conversación de hoy, pensaba que identifico lo que llamaría 4 actos. Un primero en el que la autora muestra lo que entenderíamos como un proyecto colonial, esa avanzada militar, lo que implica el asentamiento de un ejército con unos intereses políticos, con una avanzada en la que pues, se dan múltiples formas de despojo, múltiples formas de violencia, encerramientos, y es importante porque nombrar esto porque justamente en esa avanzada militar y en esa primera forma de colonización, podemos pensar en términos teóricos la diferencia entre colonialismo y colonialidad, ¿no? Ya tendríamos una segunda fase en la que la autora nos ayuda a comprender cómo estas formas de dominación van a controlar a estos seres que además los nombran de otra manera porque son considerados menos que humanos. Y en esa denominación de menos que humanos hay una forma de legitimar unas maneras de dominación, porque ellos van a esclavizarlos, los van a explotar. Y hay una frase que justamente pone la autora en la que están hablando varios en una conversación en la novela frente a un cuestionamiento de si era esclavitud o no lo que se hacía en este planeta. Y uno de los personajes dice: los esclavos son seres humanos. Cuando crían vacas, ¿llamas a eso esclavitud? Entonces, esto solamente por nombrar algunas de las maneras en que la autora nos pone a pensar frente a estos procesos de dominación. Y hay otra parte que para mí es muy importante en términos de la comprensión, por ejemplo, del desarrollo y del capitalismo. Hay una parte en la que la autora detalla la forma en que la colonización en el Nuevo Mundo penetra la vida cotidiana de los habitantes del planeta y hace alusión a una frase que es muy similar al discurso de Harry Truman en 1949. Ella dice, por ejemplo: una vez limpio y rehecho, una vez eliminados los bosques sombríos por interminables campos de cereales, una vez erradicados el oscurantismo, el salvajismo y la ignorancia, aquello sería un paraíso, un verdadero Edén. Aquí entonces podemos ver una construcción del otro como inferior, como salvaje. Ya decía que es la forma justamente de justificar este proyecto colonial, pero además en la novela es posible identificar una perspectiva feminista. Esto daría para una discusión muchísimo más amplia, pero si bien los personajes de la novela, los protagonistas son hombres, ella hace alusión ya Cristian lo señalaba, al rol de las mujeres en relación con la forma en que son comprendidas, pero también la forma en que la naturaleza, en que son comprendidas y situadas, pero también la forma en que la naturaleza, para quienes llegan a este planeta, es concebida también en términos feminizados y por tanto puede ser sujeta de explotación. Igual la forma como ellos, los hombres de esta novela se relacionan con las mujeres, ¿cierto? ¿Sí? Porque claro, uno ve, o sea, Selber, que es el atziano protagonista ahí, él tiene una relación
pues como muy interesante, y es una relación horizontal respecto, pues una cosa muy bella con las mujeres. De hecho, pues, bueno, no les cuento qué pasa, pero él está casa, él tiene una esposa y lo que pasa con su esposa y demás. Me parece una cosa muy compleja, muy tesa. Y está el otro personaje que es Davidson, que es como el militar, que es un personaje completamente misógino. O sea, uno cuando ve los capítulos, porque lo que hace Úrsula Le Guin es hacer como narrar la novela como desde una multiperspectiva, un capítulo para cada personaje. Cuando ella se centra en el personaje de Davidson, a mí me parece increíble, por ejemplo, la forma como ella es capaz de verdad pintar un personaje misógino, machista, violento, o sea, de una forma, o sea, yo cuando leía la novela me impresionaba mucho, o sea, la forma cómo razona ese personaje sin caricaturizarlo, que eso es lo que me parece más complejo, ¿cierto? Porque claro, uno lo fácil, uno puede crear un personaje machista, misógino y demás, pero cae en una caricatura. Ella es capaz de meterse en ese personaje y crear un personaje que uno lo siente de verdad muy real, muy humano, y uno identifica un montón de cosas ahí. O sea, yo cuando leí la primera vez la novela me sorprendió eso muchísimo. O sea, yo era como rayando todo porque yo decía, ¿esta cómo hace cómo fue capaz? Y claro, es obviamente esa sensibilidad tan brutal que tenía Úrsula para crear personajes. Claro, por ejemplo, frente a eso que señalas, hay una parte en la que yo he sacado varios apartados aquí, pero bueno, por cuestión de tiempo voy recortando. Hay una parte en la que hacen referencia a cómo las mujeres son un recurso para alegrar a los soldados. Entonces, Davidson en un momento justamente señala que llega un cargamento de mujeres y hay una parte en la que dice, el segundo de hembras de cría para la colonia Nueva Haití, todas sanas y aptas, 212 cabezas de ganado humano de primerísima calidad. Bueno, ese sería como el primer acto, por denominarlo de una manera, mi lectura en clave de ecología política. En el segundo, me parece que la autora enfatiza esta idea de una utopía, que justamente sería una pregunta cuando ustedes la novela o si ya la leyeron, si consideran que es una utopía o no. Y como Cristian lo señalaba ahora, no es fortuito que el libro se llame El nombre del mundo es bosque. Una de las cosas más bellas de esta manera de narrar es que dentro de este planeta no hay una diferencia entre naturaleza y sociedad. Es decir, los seres humanos son raíz, son rama, son bosque. Su cuerpo es un bosque. Entonces, esa comunalidad no es porque se generen puentes, sino porque hay toda una continuidad en tanto cuerpo, bosque, cuerpo, territorio, cuerpo, rama, raíz, que es muy hermoso. Y es en esa otra cosmología donde Úrsula nos invita a pensar en un mundo utópico, que ya tendremos nosotros que reflexionar si es o no un mundo utópico desde nuestros puntos de vista. Un tercer acto en el que ella también muestra de manera muy rica, y esa es mi lectura. Cristian puede decir otras cosas frente a esto. Ya señalabas, por ejemplo, el papel del antropólogo, y ahí me parece que ella logra de manera amplia mostrar cómo se configuran los proyectos extractivos. Por ejemplo, hoy nosotros, si vemos cómo llegan las mineras a los territorios, podemos ver que lo primero que se empieza a hacer es un proceso de avanzada, como lo dirían ellos, en términos de legitimar las propuestas extractivas en los territorios. Para ellos empiezan a movilizar el deseo, se contratan personas procedentes de la ciencia social. La antropología tiene unos orígenes clásicos en los cuales en sus orígenes clásicos eran contratados los antropólogos y las antropólogas para ir a los lugares de interés, de guerra, de interés económico, a comprender cómo vivían y dar esa información para poder llegar y dominar, digamos que de manera más sencilla. Ella muestra digamos que en ese acto, digo yo, la manera en que se construye una amistad y los dilemas éticos del antropólogo en su trabajo, en su quehacer, pero también las limitaciones y las dificultades para traducir esa otra cosmología a los humanos y a una cosmovisión como la nuestra moderna. Y esto es importante en términos, por ejemplo, del desarrollo territorial, cuando estamos pensando en el ejercicio de quienes se van a graduar y quienes están egresados ahora, de cómo es que podemos hacer puentes entre estas diferentes formas
hacer desarrollo de lecturas territoriales también y las diferentes comunidades y pueblos. Y un último acto, que esto, cuando hablo de estos actos no estoy diciendo que, no estoy haciendo alusión a capítulos, sino una lectura más amplia en términos de, digamos que espacio-tiempos que se pueden leer en el libro. Hay en ese último acto, me parece que la autora hace mucho énfasis en la rebelión, y ahí es a donde me parece que es muy potente la ciencia ficción, en particular las obras de Úrsula Le Guin, porque ella va mostrando, ya Cristian ahora decías, que una sociedad en la cual uno de los eslogans principales era la no violencia, y cómo estas formas de opresión, de dominación, les lleva a tener que buscar otros recursos y a rebelarse. No les voy a contar las formas en que se revelaron para que vayan a leer el libro, pero sí la autora muestra una serie de estrategias, de tácticas, de transformaciones, de alianzas, pero también de nuevas formas de relación que surgen para resistir, pero también para rebelarse y permitir la posibilidad de seguir reproduciendo esta sociedad en la que le quedan 15 minutos para terminar la ponencia. Sí, creo que no vamos a hablar del libro de Cristian, pero aquí, Cristian, ¿quieres completar algo más con relación a...? No, está todo muy bien, todo lo que tú dices. Bueno, no, aquí creo que vamos a hacer un salto rápido a tu obra. Aprovechamos que tenemos la conversación abierta luego para ampliarlo. Bueno, Cristian Romero está aquí con nosotros, habían hecho la presentación, pero yo no quería que pasáramos por alto que tu obra también es una influencia y una inspiración muy importante para nosotros. El primer libro es una compilación de cuentos que se llama Ahora solo queda la ciudad, ojalá que vayan y lo lean. Y la novela por la cual nos conocimos y que nos llevó a generar este diálogo es Después de la ira. ¿Quieres contarnos, Cristian, de manera general de qué va la novela? Pues Jenny cuando me dijo, mira, quiero hacer una charla y quiero que vengas para que hablemos un poco de tu novela y de Úrsula Le Guin, pues yo le dije, bueno, muy chévere. Bueno, el resumen general pues de esta novela, porque igual, como dice Jenny, o sea, fue la novela por la que nos conocimos en algún momento y pues bueno, de ahí salió esta amistad y digamos como que las preguntas que siempre hemos compartido y como que lo que siempre hemos conversado y pues yo de ella he aprendido un montón. Entonces, bueno, ¿qué les cuento básicamente? Pues la novela Después de la ira narra la historia de un pueblo que se llama San Isidro Labrador, al que llega una multinacional que se llama Semina a cultivar, pues a sembrar cultivos transgénicos. Y estos cultivos transgénicos pues empiezan a comprar tierras y a apoderarse de tierras y a privatizar todo eso. Y pues obviamente son cultivos de maíz transgénico. Y ahí está el personaje, pues esta multinacional obviamente es un referente a Monsanto, y hay un personaje que es un campesino, que es Samuel, que pues trata de, no quiere vender su tierra y quiere seguir sembrando, pero es una tierra que ya está completamente árida, no hay por dónde seguir avanzando. Y pues está su esposa, que esta es otro personaje muy importante ahí en la novela, que es Liliana, y la hija Alicia, que... bueno, lo que pasa es que no les voy a contar qué es lo que pasa ahí con la tragedia, pero bueno, hay algo ahí y la forma, porque Liliana quiere irse y Samuel quiere quedarse, pero ahí hay una cosa muy compleja, es la forma de cómo cada uno se revela o actúa frente a esta multinacional. Además, bueno, y como paréntesis, ahí hay unos movimientos, por otro lado, pues hay un movimiento paraestatal que son los Cuervos, que son, digamos, un grupo, sí, paramilitar que presiona a campesinos, asesina, pues, los sindicalistas, los ambientalistas, y también hay grupos, pues, como grupos que desde la rebelión incluso pues usan el mismo conocimiento científico de Semina y crean unas langostas mutantes, una plaga de langostas para atacar esos maizales transgénicos. Entonces, bueno, ahí en esa novela, pues Jenny, bueno, ya Jenny les contará pues cómo fue que ella llegó ahí y por qué
como que generó este diálogo entre nosotros? Bueno, creo que les contaré por encima para que abramos la sesión de preguntas y más bien ahí podemos ampliar esta novela. Mientras que piensan las preguntas, ya ahí les damos la voz a los demás porque nos queda el espacio para preguntas. Llegué a esta novela buscando justamente inspiraciones y trabajos que me permitieran entender la ecología política y en particular lo que estaba sucediendo en Colombia desde otras estéticas. Y esta novela ha sido inspiradora para mí en todos los sentidos. Tenía, bueno, ustedes le pueden leer varios apartados aquí importantes para señalarles porque en la novela Cristian, que les decía ahora con relación a la novela de Úrsula Le Guin, por ejemplo, cómo se configuran los proyectos extractivos. Hay una parte en la que tú dices, en el Parque del Pueblo estaban los de Semina, explicando nuevos proyectos y oportunidades de negocio con ellos. Tal vez si vendiéramos. La frase palpitaba en sus labios. Samuel en silencio terminó de construir eso que ella se negaba a pronunciar. Le respondió, esto es lo único que nos queda. La voz de Alicia sibilante no se apagaba. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad, habrá doquier. Bueno, aquí podemos seguir citando apartados para mostrar es que en tu libro encontré una oportunidad de entender los diferentes dilemas cotidianos a los que se enfrentan el campesinado en particular con relación a la llegada de una corporación. En este caso hablas de Semina, pero podemos ponerle otro nombre, puede ser también una corporación minera, las negociaciones que tienen que hacer en la vida cotidiana. Hay una parte que, sin contar la historia mucho, en la que una de sus personajes, Liliana, termina por esas condiciones de precariedad trabajando en Semina y bueno, esto nos lleva a preguntarnos que en realidad cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, análisis de conflictos, la cosa no es de una sola tonalidad, sino hay diferentes matices, es decir, los conflictos llevan a veces a polarizaciones, pero también a articulaciones y negociaciones que ponen también a las familias en contradicciones, en separaciones. Bueno, en fin, hablamos las preguntas, dejemos aquí voy a terminar de compartir pantalla para poder verlos, porque yo no los he visto, y los escuchamos y ahí podemos complementar. Ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ya la estamos viendo. Bueno, pues por el momento tenemos como una pregunta. Yo no sé si los que están de pronto presentes quieren hacer uso del micrófono, ya que no han dejado pues más preguntas en el chat. Oscar David nos hace como varias preguntas y nos dice, pero, ¿qué es la ficción? No es una representación de la realidad desde una creación, no es el Quijote la misma vida de Cervantes, ¿acaso no es Marcel Proust buscando su lugar en el mundo y contando su vida en busca del tiempo perdido? Es como un poco, no sé, ampliar esa idea que nos plantea de pronto Oscar David. Pues es básicamente lo que estábamos hablando ahora, pues, o sea, es que ficción es todo, ¿sí? Ficción es toda dentro de la literatura, pues, narrativa, todo es ficción, ¿sí? El realismo es un género también, o sea, el realismo también es un género, y ficción, como el terror y demás. Ciencia ficción, pues obviamente es el componente desde la ciencia, como lo que hablábamos ahora, pero también ahorita agrego que también se hacen especulaciones a partir de las ciencias humanas, o sea, no solo a partir de las ciencias exactas, sino también a partir de las ciencias humanas. Y parte de una pregunta de qué pasaría si. Pero es lo que ahorita decía, como que esa afirmación que acabas de compartirnos, Mayra, se me pasa el nombre del compañero que la hizo, es precisamente eso que les decía ahora, o sea, que es imposible pensar estas novelas que por más que estén hablando de futuros lejanos, en planetas que no son la Tierra, en universos que son completamente distintos, es imposible pensar esas novelas sin entender el contexto histórico y social, político, en el cual el autor o la autora lo creó, porque obviamente la ficción, así por más ficción que hacer, es un reflejo de una realidad pues, en el que está inmerso ese personaje, y también es un reflejo de ese mismo personaje haciéndose unas preguntas en relación
con el mundo que está ocupando, cuál es su lugar en el mundo, de qué manera esa persona está tratando de entender el mundo o qué manera esa persona se está insertando en ese mundo. Y pues la creación, la ficción, que esto se extiende no solo a los escritores, sino a todos los artistas, es su manera de entender y de comprender y de hacer preguntas del mundo, tal vez de una manera muy intuitiva, de una manera científica, racional, pero asimismo igual está interactuando y está tratando de entender ese mundo. Entonces, obviamente, pues o sea, toda ficción, por más que sea atravesada por una imaginación desatada, de alguna manera toda ficción es autobiográfica, en mayor o menor medida. O sea, por más que el autor trate el autor o la autora trate de pues, ponerse como muy en la sombra y demás, todos los personajes van a tener cosas de su vida, todos los personajes que va a crear en esa historia van a estar atravesados por su propia experiencia vital. Entonces eso, claro, ahí hay un reflejo de eso. Y pues obviamente las mismas preguntas políticas que tengas el escritor ciudadano, eso se va a ver reflejado en su obra, ¿sí? Y consciente o inconscientemente también, porque es que también el arte, por eso digo de una manera intuitiva, el arte también, el inconsciente está ahí operando, está trabajando de una manera también ahí muy fuerte. Bueno, aquí, no sé, en orden, seguiría Alderit y luego va, Mayra, perdón, tú tienes ahí el control, ¿cómo vamos? Tranquila, sí. El profe Alderit nos pedía pues que ampliaran de pronto la idea de la ecología política. Y después sí que Oscar David, pues con el uso de la palabra en el micrófono. Y ya después las otras preguntas que les iré contestando. Bueno, la ecología política, esto lo pasé muy rápido, les decía inicialmente que es un campo interdisciplinar en el que se alimenta en particular de la antropología, la economía ecológica, la sociología ambiental, la historia, y es un campo en el que empezamos a indagar por las relaciones entre naturaleza, pero en términos de cómo estas relaciones con lo que se denominan recursos naturales, ya les decía yo que están dominadas por o están atravesadas por relaciones de poder. ¿Esto qué significa en términos, digamos que concretos, con ejemplos? Cuando pensamos en conservación, por ejemplo, en los parques nacionales, para muchas personas, los parques nacionales son la oportunidad de tener unos parches, unas zonas, unas áreas específicas para conservar y para mantener unos lugares para las generaciones del futuro. Cuando empezamos a preguntarnos por el rol o el papel de las áreas protegidas, cómo nacen, desde una perspectiva de ecología política, empezamos a generar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, los parques nacionales, en el caso colombiano, ¿de dónde nacen? ¿Cómo es que nosotros llegamos a pensar en que necesitamos tener unas áreas estratégicas para conservar y no todo el país debe conservarse? Esto nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es conservación? Y a entender que la conservación no es natural, que es producida, y cuando hablamos de que es producida, es que es producto de una serie de políticas y de proyectos. Y esto nos lleva a pensar entonces que, por ejemplo, las ideas de conservación en Colombia, que tienen un origen desde principios del siglo XX, se concretan en unos encerramientos particulares que llevaron a la expulsión de poblaciones, que han generado diferentes conflictos, que generarían luego, por ejemplo, o llevaría a la construcción de una política que se llama Parques con la Gente, en términos de tratar de negociar con las poblaciones que viven allí, porque recordemos que los parques nacionales se originan en Estados Unidos a finales del siglo XIX con Yellowstone, bajo una idea de naturaleza prístina donde no hay gente. En Colombia, en cambio, en más de la mitad de los parques nacionales hay gente. Entonces, pensar en la ecología política, o más bien en el quehacer de la ecología política, es pensar la manera en que nosotros nos relacionamos con los comunes, preferiría llamarlo así, y la manera en que esto genera
unas formas de relación particular. En el caso, por ejemplo, de los parques nacionales, quise sacarlo de la minería para que veamos cómo es amplio. Aquí está Carlos Rosales, que justamente se acaba de graduar e hizo su trabajo en temas de conservación y nos puede contar también otras perspectivas. La ecología política nos permite hacer visibles las maneras en que no existe solamente una manera de relacionarse con aquello que llamamos naturaleza, sino que además existen diferentes cosmologías en las que incluso la idea que tenemos o la concepción que tenemos de naturaleza no opera. Y por eso cuando nos acercamos a la ciencia ficción, una de las cosas que veo allí es unos mundos en los cuales nos muestran esas sociedades en las cuales no existe esa separación, que nosotros lo tenemos con los pueblos indígenas en particular, donde no hay esa dicotomía, pero la ecología política nos hace posible entender estos orígenes, por ejemplo, de la crisis ambiental, de los efectos que tienen las políticas de conservación sobre la gente, de las causas en torno, por ejemplo, al cambio climático, que no es solamente decir que es un asunto desde las ciencias naturales, sino que sus impactos son diferenciales, pero además las causas también son diferenciales. No sé si esto aclara un poco más qué entendemos por ecología política. Hoy en día hay trabajos con metodologías muy amplias desde este campo, está en constante renovación, se han generado otras, digamos que líneas para tratar de entender esto que denominamos naturaleza o los mundos no humanos. Y desde mi quehacer en particular, yo hago ecología política desde una vertiente feminista. Me interesa en particular entender cómo, por ejemplo, la minería a gran escala es producto de un proceso de larga duración en el país, no es un asunto reciente, pero cómo esta minería genera unos sujetos en particular, cómo la ciencia actúa en la configuración de unos espacios extractivos, y cuando hablamos de espacios extractivos, entonces cómo se generan unos encerramientos, unas formas de apropiación, y cómo estas formas de apropiación operan a través de la ley, desde el conocimiento, y tienen unos efectos concretos sobre los cuerpos de las gentes, que esto lleva también a generar procesos de resistencia, de movilización, que aquí quizás me voy a adelantar, pero voy a hacer o más bien lo dejo ahorita para la respuesta a José Miguel, pero bueno, por ahí. Bueno, entonces Oscar va a hacer uso del micrófono. Bien, pues. Buenos días. Pues yo soy estudiante de la maestría en estudios socioespaciales. En este sentido, pues mis preguntas van a girar un poco en torno a esas otras miradas transdisciplinares y también un poco en ese sentido de producción de espacio, y voy un poquito con Lefebvre y Harvey. Entonces, mis preguntas van un poco en el sentido de que en la actualidad atendemos a una lógica de producción de espacio, donde el espacio se está produciendo con unos fines del capital, y donde esa obra que es la existencia o que es la vida que decía Lefebvre en sus textos, ¿dónde está quedando esa obra? En este sentido me voy entonces yendo un poquito a Harvey cuando nos habla de la apropiación por desposesión, donde se hacen unas producciones espaciales con fines del capital, y el capital se va apropiando de unos espacios, generando unas desposesiones, que una autora colombiana, pues, que es Diana Ojeda, lo llama el despojo, y que se utilizan múltiples instrumentos para generar estos despojos. Aquí entonces la pregunta va en el sentido de qué posición está ocupando la ecología política, y aquí voy un poquito a lo que Bruno Latour nos decía en su teoría del actor red, cuando nos hablaba un poco de esos actores no humanos que toman agencia, y que también esos actores humanos tienen una alta importancia en la creación de la vida o la producción de ciertos espacios. Entonces, ahí era donde él nos decía que nunca hemos sido modernos, porque la ciencia también ha estado centrada en que yo soy el científico, aquel otro no es nada, y ese objeto no humano tampoco es nada. Entonces,
aquí las preguntas también van en torno a la ecología política, qué posición le está dando a esos actores no humanos, y si la ecología política también nos está convirtiendo en un instrumento del capital, que finalmente cuando hablamos de ecología, vamos un poco a la producción de esos espacios de conservación, que es finalmente también esa conservación neoliberal que se espacializa y sigue generando los mismos despojos. Hago, por ejemplo, los parques nacionales naturales que tocaba ahorita. Pongo el ejemplo de Parque Tayrona, que ha sido uno de los trabajados por Diana Ojeda en relación con el turismo. Cuando ella dice que se produce un espacio verde, ese espacio verde luego de que se produce, se empieza a hablar de que va a llegar una actividad que va a generar unos bienes en ese lugar, como que el turismo va a generar la conservación de la cultura, de la naturaleza, pero luego vemos que empiezan a darse unas lógicas de capital y que empiezan a crear algo que se llaman los ecoguías, los ecoguardianes, y si usted no se adapta a esas lógicas es clasificado como un cuerpo fuera de lugar, que hay que eliminar de ahí. Entonces acá vengo un poco a las geografías desiguales y a las injusticias espaciales. Entonces finalmente la ecología política, ¿cuál es la posición que está ocupando en todas estas lógicas espaciales? Porque si yo empiezo a analizar, finalmente no estamos siguiendo en esa misma eurocentrismo, en ese mismo primado de la ciencia, donde el saber es el que domina, pero ese saber finalmente es la mayor apropiación que el capital ha hecho de nosotros. Bueno, ahí está. Bueno, Oscar, que me da alegría escuchar que vienes de la maestría de estudios socioespaciales. Bueno, es que la ecología política se nutre de todo lo que nombraste. De hecho, bueno, lo primero es que habla de ecología política, pero ahora escuchándote deberíamos de hablar de ecologías políticas de acuerdo con el lugar en el que se hace, porque una cosa es la ecología política que se hace en Estados Unidos y otra cosa es la ecología política latinoamericana. Dentro de la ecología política latinoamericana tenemos también diferentes vertientes y, por ejemplo, nombras a Diana Ojeda. Diana Ojeda es una de las principales exponentes de la ecología política feminista en Colombia, que se inspira en trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui. Y todo lo que nombraste del trabajo de Diana Ojeda es una ejemplificación de la manera en que se aplican los análisis de la ecología política. La ecología política se nutre del análisis en torno al capitalismo. De David Harvey, por ejemplo, David Harvey escribió un libro sobre bueno, en realidad toda su obra tiene una pregunta en torno a las relaciones con la naturaleza. Hay una obra en particular, Justice, Nature, Justicia, Naturaleza, y no me acuerdo de la siguiente parte, que es específicamente para empezar a pensar sobre las injusticias ambientales, pero no solamente está David Harvey, están Eduardo Gudinas, Alberto Machado, bueno, y tenemos Alberto Acosta, perdón, Machado en Argentina, y lo que pasa es que la ecología política, cuando tú hablas de transdisciplinariedad y de diferentes diálogos, la ecología política nace, bueno, hay diferentes relatos frente a cómo surge, pero en los 80, interesados varios geógrafos y, bueno, antropólogos, porque Edith Wolf también lo hizo, preocupados por la manera en que se estaba mostrando cómo las sequías se despolitizaban, empezaron a tratar de generar comprensiones en las que se mostraran cómo, por ejemplo, las sequías tienen unas formas de producción particular. Cuando tú hablas de producción del espacio, tendríamos que entender que el capitalismo genera unos espacios particulares, pero hay otras formas también de producción espacial, ¿no? No solamente esa. Y en la ecología política lo que se busca tratar de mostrar es justamente cómo opera el capitalismo, en este caso, cómo produce unos espacios particulares, y en ese sentido es que no es instrumentalizada. En tanto, la ecología política es un campo de producción epistemológico que se produjo en la academia, pero que hoy es amplificado con los movimientos sociales, que además hay muchísimas obras desde la ecología política, ya no solo libros, artículos en la academia, sino
además propuestas desde diferentes movimientos sociales con agendas políticas alternativas. Cuando se habla de ecología política y hablas de Bruno Latour, por ejemplo, podemos hablar o él se nombra también como un ecólogo político en términos de cómo la ecología política busca mostrar que una de las herencias del pensamiento moderno, que lo decía ahora, es esa separación que hacemos entre que por un lado va la sociedad, que por otro lado va el ser humano, que por un lado va el alma, que por otro lado va el cuerpo. Uno de los intereses de algunas de las vertientes de la ecología política es mostrar los efectos concretos que tiene esas formas modernas de conocer sobre políticas, proyectos y formas de intervenir en los territorios. Entonces, la ecología política es un campo muy amplio en el cual, por ejemplo, yo en mi propio trabajo como magíster de estudios socioespaciales, retomé elementos de los estudios socioespaciales para comprender estas relaciones entre el oro como una materialidad específica en términos de la producción de unos espacios extractivos y unos efectos concretos sobre los pueblos que viven en lugares de interés económico. Entonces, podríamos pensar los estudios socioespaciales como un campo que dialoga con la ecología política, que se nutren, en tanto ambos están retomando perspectivas que tienen procedencias desde diferentes campos disciplinares. Muchas gracias, profesora. Ya pues como para ir terminando, yo sé pues que las preguntas son muy amplias, tienen también respuestas igualmente pues como amplias, pero entonces para ir cerrando tenemos todavía 4 preguntas, les pido por favor acotemos y vamos con la pregunta de José Miguel. Él nos dice, bueno, el tema de la movilización social por la defensa del agua y del territorio, tipo lo que hace Movete, ¿puede considerarse como una movilización de ecología política? Una pregunta. Otra pregunta. ¿Podría ser nosotros como profesionales en desarrollo territorial, cómo podemos resolver los conflictos de los territorios desde un enfoque de la ecología política sin llegar a caer en utopías profesionalistas buscando ser lo más acercados a la realidad social? Bueno, puede considerarse como una movilización de ecología política, sí, sin duda, claro. De hecho, es un ejemplo de cómo los procesos de resistencia y movilización social en el país no solamente hacen denuncia, como dirían algunos, no se restringe a ello, sino que hay toda una propuesta de construcción territorial, pero además una apuesta de construcción territorial en la cual se reivindica las formas de vida y los modos de vida campesinos, y dentro de los campesinos las formas de relación con lo que denominamos nosotros naturaleza. En ese sentido, cuando esta forma de movilización social nos está contando lo que está sucediendo en su región, nos están mostrando las causas, los factores que llevan a que hoy exista un conflicto social en la región, pero que además haya una agenda alternativa construida para posibilitar la reproducción de los modos de vida campesina, con unas estrategias particulares basadas en la agroecología, por ejemplo, en las cuales nosotros podemos ver que son otros principios y otras formas de relacionarse con esos no humanos que difieren de las formas del capital en algunos casos, en otros se articula, pero genera unos principios de solidaridad que logran generar fisuras. La otra pregunta de nosotros como profesionales, bueno, y ya dejo a Cristian también, que seguramente tiene cosas por decir. Otra pregunta, nosotros como profesionales en desarrollo territorial, ¿cómo podemos resolver los conflictos de los territorios desde un enfoque de ecología política? Sin llegar, bueno, a ver si entiendo la pregunta. Lo primero es que considero que desde el campo del desarrollo territorial o la antropología o la geografía, no es que vamos a resolver conflictos. El primer ejercicio es visibilizar y comprender, ese sería el quehacer, comprender los conflictos, tratar de identificar cuáles son los actores involucrados, qué es lo que está en conflicto. Cuando hablamos de conflicto, entonces, cuáles son las contradicciones. Es decir, es un conflicto
que emerge porque hay diferentes significaciones, porque hay diferentes ideas, porque están en juego las materialidades de quienes viven en los territorios. ¿Qué es lo que está en conflicto, cierto? Y cuando dices, sin llegar a caer en utopías profesionalistas buscando ser los más acercados a la realidad social, aquí es a donde viene y se ata con lo que le respondía ahora a Oscar, que la ecología política es muy amplia y depende del posicionamiento teórico de quien está haciendo el análisis de este conflicto. Por ejemplo, en desarrollo territorial, una de las ventajas, y bueno, también la maestría en estudios socioespaciales, es que ustedes están aprendiendo y se están formando desde diferentes disciplinas y están aprendiendo diferentes teorías que les ayuda a complejizar la manera en que nosotros entendemos esas controversias en torno a lo ambiental y a poder entonces situar estas controversias y estos conflictos en términos de procesos históricos y geográficos de largo alcance. Bueno, Mayra, ahí me estoy recortando. Sí, gracias, profe. Les tengo como una propuesta para ir terminando. Acá tenemos todavía la pregunta de Geraldine, de Álvaro y de Susana. Entonces quería como decirles, si le damos la palabra a Carlos y las preguntas que nos queden faltando las podemos responder, no sé, por correo, como para no dejarlos. Sí, perfecto. Perfecto, y luego entonces, le damos a Cristian. Bueno, entonces, adelante, Carlos. Terminamos pues la sesión de hoy y ya después le respondemos las preguntas que quedan faltando por correo, escritas. Hola, Carlos. Hola, buenos días para todas, para todos. Saludo para Jenny, para Cristian, y muchas gracias por este espacio que nos invita a pensarnos en los temas un poco diferentes en medio de esta pandemia. Pues en mi caso particular, no he podido acercar, digamos, mucho como la literatura distópica, sino que pues mientras los escuchaba hablar, pensaba más como en todo el tema del cine distópico, pues que también tiene un bagaje amplio. Entonces pues pensaba como en todo este tema del cyberpunk en los años 80, todo este subgénero de la ciencia ficción, y se me venían a la cabeza pues muchas películas que rondan ahí, como por ejemplo esta de Blade Runner, la de 12 Monkeys, pues o sea, como que empezaba a pensar y empezaba a entender pues que digamos todo este movimiento de los 80 del cyberpunk, tanto en la literatura como en el cine, fue también una estética, pero un movimiento contracultural muy fuerte que se gestó. Entonces, en este movimiento contracultural, pues entendía que se han dado muchas críticas a la tecnología, críticas a la sociedad controlada por todas estas corporaciones o multinacionales, y eso me hacía pensar pues en el tema, digamos, de crisis, ¿no? La distopía como una crisis en la que estamos ahorita, no solo una crisis climática, no solo una crisis de la democracia moderna, no solo crisis económicas o de escasez, sino en una crisis total, o como se ha venido trabajando pues como desde la ecología política, en una crisis de temas civilizatorios, y como civilización estamos pues como atravesando. Entonces a mí, pues a partir de todo esto y pensando el tema de la crisis, me surgió una pregunta, y es, ¿cuál puede ser, digamos, en esta idea de la crisis también como un cambio, el papel político del arte, pues del cine, de la literatura, y también pues por supuesto de la academia, pues ante esta crisis, ante este mundo distópico? Porque por un lado pues se cae, por ejemplo, con todo el tema de un pesimismo fuerte ante esta crisis, pero por otro lado también, por ejemplo, el arte ha servido, pues, por ejemplo, de inspiración para el movimiento social muy fuerte. Pienso, por ejemplo, en esta película de La princesa Mononoke, que llevaba, por ejemplo, al tema del movimiento ambientalista, pues ha servido como para, no sé, despertar y sí, pues y llevar a cabo como muchas apuestas y muchas luchas. Entonces, ¿cuál podría ser ahí como ese papel, digamos, del arte, construyendo pues como esas utopías? Pensaba más como en la vida de Eduardo Galeano, de no como algo ideal, sino como algo precisamente para seguir caminando. Bueno, Cristian, a mí me parece, eso va de la mano de lo que veníamos hablando antes de empezar la charla. No, pues pues, bueno, yo creo que igual es muy difícil, o sea, uno decir como las respuestas últimas, pues que se puedan encontrar dentro de la literatura.
Que decíamos que no Creo que... las hay. ¿Cómo? Que decíamos que quizás no las hay porque no es el objetivo, no es el interés. Más generar preguntas, abrir puertas, ventanas, bueno. Claro, porque igual, o sea, pues muchos, o sea, o sea, desde que se esté generando como un motor de preguntas y que esas preguntas de alguna manera empiece a generar una incomodidad en las otras personas y eso empieza a crear una comunidad, ¿cierto? De alguna forma, que empiezan a compartir preguntas, o sea, el arte, pues, o sea, está esa capacidad de diseminar imaginarios, ¿cierto? Y también de proponer, pues, como ver esos imaginarios desde otros ángulos. Bueno, no sé, por ejemplo, en una novela como Los Desposeídos de Úrsula Le Guin, ahí ella crea una sociedad y como alternativa al capitalismo, ¿cierto? Y trata de dar una respuesta, pero finalmente incluso ella misma decía, no, yo es que yo no, finalmente yo no tengo esa, digamos, una respuesta. O sea, lo que yo quiero llegar es como decir que de todas formas dentro del arte es más una cosa que también es de sensaciones, una cosa emocional también y sensorial, pues que está ahí, que va generando unas preguntas y va generando como unas inquietudes y la posibilidad como un puente de imaginarse otros mundos posibles, ¿cierto? De imaginarse otras posibilidades, porque pues Mark Fisher, él tiene un libro muy bueno que se llama Realismo Capitalista, que se lo recomiendo mucho. Mark Fisher es un crítico cultural que murió, inglés, que murió hace un par de años, 3 años más o menos. Él se suicidó, que es algo que es bien complejo para pensarlo dentro de su obra, porque pues igual él mismo decía, o sea, el realismo capitalista es una gramática tan brutal que nos tiene a todos completamente maniatados. Y el realismo capitalista es como esa forma en que el realismo capitalista nos ha dicho, que yo creo que tú ahorita lo dijiste de alguna manera, también con esas cosas desesperanzadoras, que nos dice como que no hay una alternativa posible. Y él se basa, o sea, el realismo capitalista no hay alternativa y se hace la pregunta partiendo de esa afirmación de Margaret Thatcher en los 80 cuando dijo es que este es el único sistema posible, no hay alternativa. ¿Y cómo salirse entonces de ahí? ¿Cómo salirse de esa narrativa? ¿Cómo? Porque el capitalismo nos dice no hay otro futuro posible, no hay otra alternativa, no hay otra manera de pensar este mundo, no hay otra manera de pensarnos como sociedad, no hay otra manera de pensar nuestro relacionamiento. Entonces, la imaginación, casi que la imaginación se ha ido atrofiando, el capitalismo se ha encargado de atrofiar la imaginación precisamente para que la gente no sea capaz de imaginarse unos afuera, pues imaginarse unas formas distintas de vivir la vida y casi que decir, bueno, e incluso el capitalismo tiene el desparpajo en mucha de esa narrativa de decir, bueno, sí, nosotros no estamos, o sea, el capitalismo está causando daños en el medio ambiente, está causando algunas formas, pero es que no hay otra forma de todas maneras, no hay ninguna otra narrativa que pueda contener esto. Entonces, casi que nos dice, somos un mal necesario, ¿sí? Entonces, al capitalismo, como, digamos, atrofiar esa imaginación desde que el arte esté creando esa posibilidad de por lo menos de mantener viva la llama de la imaginación y la imaginación como un espacio de resistencia, yo creo que pues, esa es como, yo creo que la gran belleza que hay en el arte. O sea, yo no creo pues que igual tampoco un libro vaya a cambiar el mundo, ¿cierto? Como que una novela vaya a decir que va a cambiar el mundo, ni tampoco va a tener todas las respuestas, porque en una misma novela, en una misma historia están todas las ambigüedades del ser humano que escribe esa obra, que el cierto, ahí hay un montón de contradicciones también que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, pero la posibilidad de que genere ese es una fuera, que la imaginación nos diga, no, venga, nos podemos imaginar otras posibilidades. Yo creo que el capitalismo le tiene mucho miedo a la imaginación. No sé si de pronto esa respuesta te funciona. Bueno, muchas gracias, Cristian. Yo creo que podemos terminar la pregunta de Susana, ya para ir cerrando. Y Susana nos dice, mi pregunta quiere indagar por las relaciones entre pensamiento, acción y palabra, entre pensar, hacer y decir. ¿Cuál es la importancia del hecho de nombrar y cómo nombramos las cosas en lo que pensamos y hacemos con el mundo?
Esto en la línea de la ecología y la relación con el medio ambiente, pero también con el feminismo, muy a propósito de sus luchas discursivas por posicionar formas de nombrar que tienen pesos simbólicos y políticos específicos, y cómo ello se retrata en la ciencia ficción o cómo la ciencia ficción nos permite percatarnos de ello. Cristian, ¿quieres decir algo? No, yo creo que esa pregunta la puedes responder mucho mejor vos. No, en realidad creo que los dos, o sea, es que eso es una pregunta, bueno, todas las preguntas son muy buenas y la verdad es que es muy difícil porque no hay tiempo, pero está cuando nos dicen las relaciones entre pensamiento, acción y palabra, entre pensar, hacer y decir, cuál es la importancia del hecho de nombrar y cómo nombramos las cosas en lo que pensamos y hacemos con el mundo. Bueno, ahí lo que pasa es que te devolvería varias preguntas, Susana, porque justamente, ¿qué estás entendiendo tú? ¿Qué entendemos por mundo? Y bueno, cuando nosotros pensamos en estas relaciones, pensar, hacer y decir, en clave de ecología política y en clave de lectura de la ciencia ficción desde la ecología política, inspirados en una perspectiva colonial, a lo que hacía referencia, que quizás va por ahí tu pregunta, es como, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los proyectos extractivos, normalmente hacemos una lectura inicial de, por ejemplo, impactos ambientales sobre de los impactos ambientales. Pero una lectura más compleja nos llevaría a pensar que, por ejemplo, los proyectos extractivos modifican o buscan modificar las formas de vida de quienes habitan los territorios. Y en muchos casos esta reorganización y estas modificaciones son violentas y además, o más bien, son violentas porque llevan a que se supriman los modos de vida. Cuando hablamos de modos de vida estamos hablando de unas formas de hacer, es decir, de vivir, de unas prácticas. Por ejemplo, si yo soy una campesina que me dedico a mi huerta, pero que además tengo mis gallinas, que tengo mis vacas y de repente llegan y me dicen, bueno, usted se tiene que ir de aquí porque usted está sobre un suelo donde vamos a hacer una exploración, una explotación minera. Resulta que tengo que irme porque el lugar en el que vivo es de interés económico, pero además mis formas de vida se consideran que no son tan útiles y que no producen el mismo bienestar y los mismos ingresos en términos de crecimiento económico, y que hay otras formas mucho más válidas para producir bienestar y para producir crecimiento económico, entendiendo el desarrollo en términos de crecimiento económico, que mis formas de vivir y mis formas de habitar. Haciendo una lectura más compleja, veríamos también, como lo decíamos ahora en las novelas, y cuando hacíamos referencia a las novelas, estamos haciendo un análisis de las novelas en clave de ecología política, mostrando que, por ejemplo, cuando Ursula Le Guin habla sobre estos ascianos y llegan a colonizar su mundo y no los nombran como ascianos, sino como creshis, es porque no son reconocidos como humanos. El no reconocerlos como humanos justifica que sean esclavizados, que sus mujeres sean violadas, que su planeta pueda ser transformado y convertido en una mina para extracción de madera, en un lugar extractivo. Ahora, si ponemos eso en términos actuales y de la configuración, por ejemplo, de un país como Colombia, que desde los 90 ha configurado su economía hacia la extracción, pues tendríamos que entender cuál es el papel y el rol de Colombia en términos del sistema internacional, ¿no? Entonces, ahí te estoy poniendo muchas cosas, pero para decirte que cuando hablamos de estas relaciones entre el saber y el hacer, es para comprender que cuando nosotros estamos haciendo análisis del desarrollo en clave de ecología política, necesitamos entender ya no solo
el colonialismo, sino la colonialidad. Y las diferentes formas de racismo que operan allí, las diferentes formas de segregación que se expresan y las diferentes formas de dominación. Bueno, podemos, si quieres, luego conversar más al respecto. Todo es abuelo de pájaro por el tiempo. Bueno, muchas gracias, profesora. Pues reiterarles el agradecimiento por la participación, pues por vincularse a esta iniciativa. Tuvimos a la profesora Jenny Perdomo y al escritor Cristian Romero. Ay. Y muchas gracias. Sí. No, si termina, no sé si luego podemos despedirnos. Sí, claro. Solamente una información. Agradecerles también mucho a los asistentes, pues por entrar también en este espacio. Es muy importante que sigan asistiendo para que se puedan generar nuevos espacios de debate. Recordarles la próxima charla dentro de 15 días, viernes creo que 28 de agosto a las 10 de la mañana. Ese día va a estar en la ponencia el profesor Mauricio Muñoz con la charla Recursos naturales y biodiversidad, la poción más eficaz post pandemia. Y por último, recordarle a todos los asistentes llenar el formulario de evaluación del primer ciclo de charlas. Ese formulario se les envía pues al correo y es importante que lo respondan para poder pues saber sus impresiones, opiniones y qué les deja pues este espacio. Ya, muchas gracias y se pueden despedir los ponentes. Bueno, la verdad es que quisiera que tuviéramos más tiempo para conversar, para justamente ampliar la conversación en torno a esas preguntas tan interesantes. Gracias a todas y a todos por asistir, por sus preguntas, por sus ideas. La verdad son muy estimulantes y me generan nuevos cuestionamientos y además nuevas ideas para futuras conversaciones. Al estudiantado, al David también me alegra muchísimo verlo, a Carlos y a los demás, a José Miguel, a los estudiantes que conozco y bueno, a Cristian también gracias por unirte siempre a estas conversaciones, por aceptar la invitación a estas iniciativas. A los estudiantes del pregrado en Desarrollo Territorial, mis felicitaciones y toda mi motivación y apoyo para que sigan fomentando este tipo de espacios que son maravillosos. Así que muchas gracias. Gracias. No, gracias a Jenny por invitarme y bueno, y gracias por acompañarnos y escucharnos. Muy chévere. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias. Adiós. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, muchísimas gracias. Es en serio muy valioso volverla a escuchar, volverla a ver. Y también muchas gracias a Cristian por la oportunidad también de estar en este encuentro. Creo que Cristian también había estado en el seminario que se hizo en la UPB el año pasado. Entonces, bueno, qué rico recordarlo. La verdad recordaba que había escrito por ahí en mi agenda el título del libro y creo que lo había perdido, entonces, bueno, me alegra mucho volverlos a escuchar y ojalá podamos participar de más espacios. Esta virtualidad a veces reduce un poco el tiempo, es desgastante estas pantallas, pero podamos encontrar la manera de volvernos a ver. Claro. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Geraldine. Un gusto y bueno, saludos. Gracias. Un placer conocerlos. Chao. Igualmente, Mayra. Gracias. Chao, Mayra. Gracias, chao.